Muchas bendiciones, Dios me los bendiga ricamente. Estamos aquí en el programa Nuevas de Salvación y hoy tenemos la predicación de el perdón. El Señor nos enseña a perdonar y quiero que nosotros reflexionemos hoy, porque hoy es un día donde hay que reflexionar sobre el perdón, sobre lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Somos cristianos, tenemos que comportarnos como tal. El otro día predicando aquí en la iglesia estuve diciendo que bueno, que los frutos del cristiano tienen que ser siempre buenos, no podemos dar mal fruto porque el árbol se conoce por sus frutos. Y hoy lo que quiero traer es el perdón. El perdón en el cristiano tiene que ser algo evidente, algo que se palpe, que seamos gente que sepamos perdonar, que sepamos hacer como hizo el Señor. Dios Padre dice que echó nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Yo muchas veces digo, bueno, el acordarse de ello es bueno o es malo. Yo creo que tenemos que perdonar a todos porque Dios nos dice que perdonemos. El olvidar, el ser humano le cuesta olvidar las cosas y a veces no es tan malo olvidar y a veces puede ser malo porque si olvidamos lo que nos han hecho y el pecado que lleva esa persona, podemos caer en el mismo pecado, porque una persona chismosa, una persona que se le explica algo o que se le dice algo en la comunión como hermano y que después se entere toda la iglesia, eso es muy malo. No voy a confiar otra vez en ese hermano en decirle otro chisme porque su pecado le va a acusar y va a ser de condenación. Entonces el olvidar no es tan bueno como parece, sino que el perdonar es lo bueno. Perdonar, tenemos que perdonar siempre, porque ya veremos aquí como dice el Señor que perdonemos 70 veces 7, o sea que el Señor nos da amplitud de perdón y debemos hacer lo que Dios nos dice. Pero voy a centrarme en otro tipo de perdón y después iremos a ese. Y en Lucas 9, capítulo 9, versículo 52 al 54, dice que el Señor envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda del fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, que cuando alguien procede contra otro con ofensas, atacando, injuriando, vituperando, golpeando, física o verbalmente, el deseo de la carne es bien por bien y mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. O sea que aquí estamos viendo como los discípulos mismos, los discípulos estaban diciendo de que bueno, como no lo habían recibido, como habían recibido malas noticias, como no querían que tenerlo allí porque sabían que iban a Israel, iban a Jerusalén, y los samaritanos y los israelitas no se llevan bien por el motivo de la mezcolanza. Entonces, claro, vieron que no lo habían tratado bien. Entonces ellos enseguida dijeron: bueno, no han tratado mal, pues mira, vamos, Señor, ¿quieres que oremos como Elías? Que caiga fuego del cielo y los consuma. Y entonces tuvo que decirle nuestro Señor Jesucristo: vosotros no sabéis de qué padre soy, vosotros no sabéis. Dice, entonces volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén, amén. Jesucristo ha venido a traer salvación a la humanidad, no condenación. El que condena al hombre es el pecado que hay en él, el pecado que asedia al hombre. Pero el Señor ha venido a traer vida, paz y bendición. El pensamiento humano es lo que hay. Somos carne y hasta incluso cuando somos cristianos, bueno, que el Señor lo tenga en su gloria, que el Señor, es como que queremos que Dios haga justicia en ese momento. Cuando alguien comete pecados, inmediatamente la naturaleza pecaminosa del hombre es condenar y señalar
a ese que cometió la falta. Es condenar y enseguida intentar de decir, mira, tú estás hecho. Y un principio que nos hará personas diferentes es el perdonar a los demás. Esto lo podemos mirar a través de la palabra del Señor, porque el Señor siempre nos dice que perdonemos a nuestros enemigos. Dice que cuando dijo que en el capítulo este que estamos leyendo de Lucas capítulo 9, 52 y 53, dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Como los samaritanos y los judíos no se llevan bien entre sí, no recibieron al Señor, no recibieron al Mesías. Porque hay un problema donde unos adoraban en un sitio y otros adoraban en otro sitio. Los samaritanos hicieron su propio ídolo, se hicieron su lugar de culto, se hicieron todo. Sin embargo, los judíos seguían adorando en el templo, en Jerusalén. Por eso la samaritana en el pozo le preguntó, ¿dónde se adora? ¿Aquí o allí? Porque nosotros adoramos en nuestro monte y vosotros adoráis en Jerusalén. ¿Dónde se adora? Y entonces fue cuando el Señor le dijo, no, ahora ya no se adora así, ahora se buscará adoradores que adoren en espíritu y en verdad. La hora es, la hora viene, que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Pero la reacción de los discípulos cuando los samaritanos no lo recibieron, viendo los discípulos, Jacobo y Juan, estamos hablando de los más cercanos al Señor, además de Mateo, pero bueno, aquí era Jacobo y Juan, dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces estamos viendo de que ellos estaban muy disgustados, porque era su Señor, era su rabí, era su Mesías, era el que ellos seguían, porque ellos ya tenían conocimiento de quién eran. Hace poco le había preguntado, ¿quién dicen de mí que soy? Entonces ya tenían conocimiento por los milagros, por las cosas que él hacía, que era el enviado de Dios, que era el Mesías que tenía que venir. Entonces eso causó mucho disgusto entre los discípulos. Esto causó un disgusto en los discípulos y desearon vengarse, desearon el juicio. Pero nosotros tenemos que saber de qué espíritu somos, para que de esa manera no busquemos juicio, sino que busquemos el que Dios bendiga a todo el mundo. Igual que nosotros hemos sido perdonados, que la gente sea perdonada. Nosotros no podemos buscar el que resulte que, bueno, como esta gente no me quiere, pues que Dios los queme, que caiga fuego del cielo y los destruya. No. El cristiano tiene que saber y tiene que entender que Dios viene a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y nos habíamos perdido todo. Y si nosotros ahora somos cristianos y vivimos de una forma, antes vivíamos igual que ellos. Éramos publicanos, éramos gentiles, éramos gente que estábamos apartados de Dios y no amábamos a Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros antes éramos iguales que esta gente. Antes éramos iguales que todo el mundo que está en pecado, que está sufriendo, que está viviendo una vida apartada de Dios. Entonces tenemos que tener esa comprensión de saber que está operando en ellos el demonio, está operando en ellos lo que hay en ellos, el rencor, el odio, todo lo que tiene el mundo, que tiene mucha maldad el mundo. Pero nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces tenemos que saber que nosotros somos de otra pasta, de otra manera, no somos lo mismo, no somos igual que ellos. Nosotros hemos cambiado porque nosotros cuando recibimos a Cristo, nuevas criaturas somos y las viejas cosas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Entonces tenemos que entender que la gente obrará maldades y nosotros tenemos que vencer al mal con el bien. Amén. Y aquí lo estamos viendo porque los samaritanos no recibieron a Jesús, no recibieron a los discípulos. La reacción de los discípulos fue desear el juicio sobre los samaritanos, que cayera fuego del cielo y los consumiera. Ellos sabían bien lo que había hecho Elías, que había pedido fuego del cielo y había consumido a todos los guardias que habían venido a buscarlo. Entonces, sabemos que ellos ya hablaban con autoridad, hablaban sabiendo lo que estaban diciendo, que no era una cosa rara.
El principio del reino de Dios es perdonar. Ese es el principio del reino de Dios. Es un principio inconmovible. Es un principio que no podemos moverlo, ni podemos decir, bueno, yo a este, bueno, no lo perdono o lo perdono, pero no, no, no. Tenemos que perdonar. Y perdonar es decir, no, no tengas problema, que yo soy igual que antes y yo te voy a tratar igual que antes. Bueno, ahora en este momento vamos a dar paso a una música y nos vemos ahora en un momento.